Hoy vamos a hablar, hermano, hermana, para destruir toda esa obra religiosa que hace tiempo se ha ido enseñando y que ha venido afectando a padres, a hijos y a la misma persona que quiere tomar una decisión. Vamos a hablar del casamiento. Se va a hablar del casamiento. Y a partir de hoy, todos los padres, los hijos, las hijas, la persona que decida casarse, ahora aprenda, para que destruya toda esa religiosidad que se vino trayendo desde hace mucho tiempo. Las decisiones están establecidas por el hombre. Desde el momento en que Adán y Eva fueron echados del Edén, denominándole libre albedrío o libre elección. Es decir, cuando Adán y Eva estaban en el Edén, no había libre albedrío, no había una libre elección. Adán y Eva eran lo que tenían que hacer, es obedecer lo que Dios les ha dicho. Pero desde el momento en que han sido echados, sí existió ahora el libre albedrío. Es decir, el hombre y la mujer empezaron a decidir. Es decir, que el ser humano decide con razón o sin razón, por deseo, por capricho, por voluntad propia, decide el color, decide casarse, decide qué comer, decide qué vestir, decide obedecer la palabra de Dios. Entonces, hermano, hermana, el ser humano decide en todo. Estamos hablando de todo el ser humano, creyentes y no creyentes. Decide en todo. Estadísticamente, se señala que una persona cualquiera, logra alcanzar 30,000 decisiones al día. Desde el momento en que se despierta hasta que duerme. Miren, hermanos, desde el momento en que uno se despierta hasta que duerme, tiene 30,000 decisiones. En todo. Decide en todo. Si quiere saluda, si quiere no saluda. Decide. Toma la decisión. También el creyente está acostumbrado a decidir en cualquier aspecto o situación. El creyente empieza a decidir en cualquier aspecto o situación. Pero en el casamiento, aquí viene la cosa. En el casamiento el creyente se detiene, no decide. Se detiene. La falta de decisión del creyente lo lleva a oír al religioso. Miren, hermanos, cuando el creyente no decide, pone oídos al religioso. Estamos hablando del casamiento. Y el religioso que lo inculca con mentiras, mire lo que dice el religioso, que Dios tiene tu pareja guardada para ti. Miren, hermanos, el padre, la madre, el hijo, la hija, el hermano, la hermana, el pastor, quien sea, le dice, no.
Dios tiene guardado, reservado tu pareja para ti. Oiga, ese niño debe tener 4, 6, 8, 12 años. Sea niño, sea niña. Y ese joven, jovencita, igual sigue con ese pensamiento. Dios tiene guardado tu pareja para ti. Oiga, ya tiene 40 años ese varón, esa varona. Igual siguen diciendo, Dios tiene guardado tu pareja para ti. Caso contrario, ¿sabes qué? Ponte a orar. Ponte a ayunar para que tengas tu pareja. Muchas veces, en diferentes congregaciones, grandes o pequeñas, empezaron a reunirse jovencitas y jóvenes en forma separada para ayunar y orar. Ayunar y orar, ayunar y orar para que su pareja aparezca. Algunos jóvenes han ayunado 10, 20 años. Todavía no se han casado. Igual sea varón, sea mujer, han ayunado tanto tiempo y no se han casado. Agarrado le han dicho, no has orado bien, no has ayunado bien, pedí señales. Miren lo que les enseñaban. Hay que pedir señales. Señor, a ver, confirmame. Quisiera casarme con el fulano. Señor, por favor, confirmarme, quiero casarme con la fulana. Los religiosos han enseñado esto, hermanos, desde hace mucho tiempo. Siglo XXI no se ha escapado de eso. El creyente frenó en su decisión en el momento de decir casamiento. La edad que tenga 15 años, tenga 40 años, empezó a frenar. Y lo único que hacían es recordar de que yo tengo una pareja. Ya va a venir mi pareja. Y los religiosos empezaron a poner supuestos testimonios de los 7 millones que hay en todo el mundo para que se hable solamente de 100 personas. Los religiosos empezaron a hacer toda esta actividad malévola, diabólica, desde hace tiempo. A los nuevos pastores, a los que están igualitos, les han inculcado. De la misma manera. Y más aún, por no decir por aumento, les han dicho que tienen que tener la aprobación de terceros. Es decir, tienen que tener la aprobación del abuelo, la abuela, el papá, la mamá, los hermanos, las amistades, la congregación, mi fe, mi creencia, los pastores, etcétera, etcétera. Es decir, por eso el cristiano o la cristiana, joven o la edad que tenga, cuando quiso casarse no pudo. No decidió. Pero en todo decide, pero en el momento del casamiento no decidió. Más estaba atento sus oídos escuchando a los religiosos. Miren, hermano, siglo XXI no se ha librado hasta ahorita de esto. Y se sigue enseñando que la pareja, hijito, joven, tú tienes tu pareja, Dios te lo ha reservado. Oiga, Dios es justo. Entiendan, Dios es justo. No puede prohibir al hombre o la mujer que quiere permanecer soltero o soltera.
Hay hombres y mujeres que deciden no casarse. No es porque no quieren casarse, pero han decidido servir al Señor. No para meterse ahí esas religiones, como les llamen, el nombre que le llamen. No. Han decidido ser solteros, vivir una vida normal. No enclaustrados. Eso no, el Señor no ha enseñado eso en ningún momento. Es decir, si nosotros seguiríamos diciendo que Dios tiene tu pareja guardada para ti, estuviéramos negando a aquel hombre, a aquella mujer que ha decidido no casarse y dedicarse al Señor, pero no enclaustrados, sino de forma libre. Dios es justo. Todo esto, lo que se ha hablado hasta ahorita, ha sido obra de los religiosos. El religioso pertenece al diablo y demonios. Ahí está. Esas personas han hablado, han dañado a padres, sea papá, sea mamá, a hijos, hijas. Los han lastimado con sufrimientos, dándoles carga, insulsa. Orá, ayuná, que Dios te confirme. Cargas pesadas que ni ellos, esos religiosos que han enseñado, pueden cargarla. Porque esos religiosos ya estaban casados. Pero para los otros que estaban viniendo, esos jóvenes, a meterles la carga, a darles la carga. Religioso pertenece al diablo y demonios. Los religiosos impusieron que se cumplan antes de decidirse casarse. Ahí está, miren, los religiosos han agarrado todo lo que es la palabra de Dios y han buscado cómo poder seguir aplastando, dándoles las cargas pesadas a aquellas personas que todavía, creyentes, que todavía no se han casado. ¿Y saben cuál es? Y eso es conocido por todos ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, del versículo 14 al 16. No se olvide, estamos nosotros leyendo la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina del año 1569. 1569, por si acaso. Segunda de Corintios, capítulo 6, desde el verso 14 al 16. ¿Qué dice? No te juntes en yugo con los infieles. ¿Por qué? ¿Qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunicación la luz con las tinieblas? ¿Y qué conveniencia el Cristo con Belial? ¿Qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué consentimiento el templo de Dios con los ídolos? Miren, hermanos, este versículo, este capítulo 6 de 2 Corintios, desde el versículo 14 al 16, lo usaron toditos los religiosos para poner carga al varón, a la varona creyente. Miren, hermano, el creyente indeciso obedeció estas aberraciones del religioso. Cuando hacen caso a los religiosos, pecan, por si acaso.
Cuando hace caso el creyente al religioso, peca. Porque el religioso, ¿quién es? Como hemos dicho, pertenece al diablo y demonios. Por ejemplo, ha habido estos casos, se casaron, es decir, creyentes, porque dijeron ser cristianos. Fue un martirio y se divorciaron. Y empezaron a hablar que los casamientos cristianos hay un número elevado de divorcios. Pero no dijeron jamás cuál era la causa. La causa es por obedecer a los religiosos. Otros cristianos se casaron, están en pleno sufrimiento y siguen soportando. Miren, hermanos, Dios no te ha dicho, oye, sufrí, oye, soportá. Eso jamás nos ha dicho. Dios nos ha dado paz, no nos ha dado sufrimiento. Otros, se casó con un no creyente, es decir, un creyente con un no creyente. Su vida es un martirio porque los familiares hostigan al creyente que se divorcie. Miren, hermano, ¿cómo te vas a casar con el no creyente? Divorciate. Te has casado con el diablo. Y al no creyente le decían, vos eres diablo, debes convertirte. Es decir, les decían de todo. Todo es obra de estos religiosos. De ahí nace. De estos religiosos que han puesto cargas a los creyentes. ¿Por qué? Porque el creyente no decidió. En todo decidió, pero en el casamiento no decidió. Se paralizó. Dense cuenta, hermanos. Por eso, oiga, ¿en qué momento? 2 Corintios 6, 14 al 16, que utilizan los religiosos, menciona para el casamiento. En ningún momento. Oiga, 2 Corintios capítulo 6, desde el versículo 14 al 16, en ningún momento habla del casamiento. En ningún momento. El pasaje se refiere que los mandamientos del Señor no pueden unirse con lo abominable. Miren, eso es lo que dice la palabra del Señor. No lo que dicen los religiosos. Los religiosos han utilizado 2 Corintios capítulo 6, 14 al 16 para el casamiento. Para poner cargas en el creyente indeciso. No se decidió casarse. Por la indecisión del creyente, el religioso apareció y le lanzó y estas palabras, y el creyente escuchó y lo cumplió sin darse cuenta que estaba pecando. Este pasaje del 2 Corintios capítulo 6, 14 al 16 en ningún momento habla del casamiento. Solamente dice, los mandamientos del Señor no pueden unirse con lo abominable. Los mandamientos del Señor son de Él, para Él y por Él. Así que nada debe cambiarse, ni aumentarse, menos aún quitarse. Es decir, lo del Señor es obedecer su palabra únicamente. Reitero, 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 16, no está hablando del casamiento. Entienda,
pero los religiosos lo han utilizado y otros, hasta ahora, siglo XXI, en diferentes congregaciones, sean pequeñas, sean grandes, siguen utilizando este pasaje. Y no está hablando nada del casamiento. El hijo y la hija de Dios, cuando ha tomado la decisión de casarse, ahora ya estamos analizando. El hijo, la hija de Dios ya no se detuvo, sino tomó la decisión de casarse. No esperó a decir, a ver, ¿quiénes me van a apoyar? Yo soy creyente y me voy a casar con el fulano que es creyente o con el mengano que no es creyente. A ver, opinen. Por mayoría yo voy a tomar la decisión. Y le van a decir, ayuná, orá, pedí señales. Y ese creyente indeciso va a hacer eso. Y va a pasar días, meses, años. Y después va a estar sufriendo, lamentándose. Miren, hermanos, lo que los religiosos han hecho. Hoy es el tiempo de ser libres, porque Jesús nos hizo libres. Él nos dio paz. Él no nos dio, jamás nos dio esclavitud. Jamás nos dice, vas a ser esclavo, vas a ser sufrido. Eso es mentira del religioso. Por eso cuando el hijo y la hija de Dios ha tomado la decisión de casarse, es decir, ya ese hombre, esa mujer creyente rompió, avanzó, como estaba acostumbrado a decidir, pues se decidió a casarse. No analiza si su pareja es no creyente o creyente, decide, nada más. 2, no analiza la edad. Si el varón es menor o la mujer es mayor o viceversa. Si ambos son de la misma edad, no analiza, decide, nada más. No exige, serán más gemelas, tener los mismos gustos, sentimiento mutuo, creencia mutua, etcétera, etcétera. No exige, decide, nada más. 4, decide si se quiere casar a la edad de 14 años, se casa. Si decide casarse a los 16, se casa. Si decide casarse a los 30, bueno, se casa. Si decide casarse a los 40, bueno, se casa. Si decide casarse a los 60 años, muy bien, se casa. Si decide casarse a los 70 años, muy bien, se casa. Decide, nada más. No le importa la opinión del resto. Familiares, ay, oye, ¿cuándo te vas a casar? ¿Vas a estar solterón? ¿Vas a estar solterona? ¿Por qué exigen? ¿Por qué exigen? Dejen que la persona decida. ¿Y qué le importa a usted? Si usted es mundano, su problema está aumentando más pecado. Y si usted está creyente, usted está pecando porque está juzgando y está condenando. Fíjese, no hable así a la ligera. ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuántos años tienes? Tengo 40. ¿Y todavía sigues soltero? ¿Sigues soltera? Sí. No, ¿cómo pues? Me voy a casar con el fulano. Oye, pero si el fulano es no creyente, ¿cómo pues? Oye, terceros decidiendo por el indeciso creyente. Y el indeciso creyente consultando cuándo me voy a casar.
Aquí estamos hablando. La hija de Dios, cuando ha tomado la decisión de casarse, se casa. Y punto. No interesa el resto. No le interesa el resto. ¿Quiénes son ellos para determinar a qué edad debe casarse? Los religiosos inciden, pinchan, impulsan para que cometan más pecado, juzguen y condenen. Por eso, hermana, el creyente cuando decide no analiza de su pareja si es creyente o no creyente. No analiza la edad. Si es mayor que mí o es menor que mí, no analiza. No exige, a ver, somos almas gemelas, tenemos la misma creencia. No analiza, no exige. Y decide cuándo quiere casarse. La decisión del creyente cuando decide cuándo casarse es la decisión de él o ella. Nada que ver el resto. A veces hay padres que no conocen bien la palabra de Dios y están metiendo así, impulsando, casate, 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 sea varón o sea mujer, a sus hijos. O el hijo, la hija dice, ahora ¿cuándo me voy a casar? Ahora ¿cuándo me voy a casar? ¿Cuándo me voy a casar? No hay nadie para mí, no hay nadie, no aparece. Y empiezan a entrar en sufrimiento, empiezan a entrar en dolor. A veces ya no saben qué hacer. Y a veces entran al suicidio, al remordimiento, al resentimiento. No quiero ser yo cristiano, no quiero ser cristiana. Por obra de los religiosos. Y el creyente, por indeciso. El creyente decide en todo. Pero en el casamiento frena. Pues ahora a partir de hoy, el creyente ahora toma la decisión del casamiento. Y no analice, ni exija, decida cuándo usted puede casarse. Y dígales a las personas de su alrededor, sean padres, madres, hijos, hermanos, amistades, familiares, parientes, lo que quien sea, yo decido. Yo decido. Si yo he decidido vestirme esta ropa como la que estoy vistiendo, yo he decidido. De la misma manera, cuando yo me case, yo he decidido. Para callar esas bocas maldicientes de decir, no, ¿cómo se van a casar a los 14 años? Oiga, son muy jóvenes. ¿Qué le importa a usted? No, ¿cómo te vas a casar con ese viejo de 80 años? ¿Qué le importa a usted? Usted está juzgando y está condenando. En otras palabras, está pecando. Para aquellos que no conocen al Señor, aumenta más su pecado. Para aquellos que conocen al Señor, están pecando, pero no se dieron cuenta. No se han dado cuenta de lo que están juzgando, están condenando. Y para aquellos creyentes indecisos, están pecando, porque están indecisos, entran en la duda. Están en la duda. Y usted sabe que estar en la duda es el camino para llegar a la incredulidad.
no peque, decida. Es su decisión. Cásese con quien quiera, a la edad que quiera. Entienda, vote a esos religiosos que han hablado mal, queriendo utilizar un pasaje que nada tiene que ver con el matrimonio. La decisión de casarse es de la persona, en este caso del creyente. Nunca se olviden, la decisión no determina la voluntad de Dios, por si acaso. La decisión del creyente no determina la voluntad de Dios. Eso es para que escuchen los religiosos. No, todo es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ha sido para que usted sea religioso. La voluntad de Dios ha sido para que usted enseñe mal. La voluntad de Dios ha sido para que usted traiga sufrimiento a jóvenes, a personas indecisas, les traiga dolor y sufrimiento. La voluntad de Dios es distinto. Es decir, la decisión del hombre no determina la voluntad de Dios, por si acaso. Así que los religiosos que están enseñando mal, los religiosos que están queriendo al indeciso todavía más carga darle, más carga, más pesado, para que sufra. Ahora ya, nunca más. Ahora es momento de ponernos libres y tener la paz de Jesús en nuestra vida. Yo soy joven, muy bien. Yo decido cuándo casarme. Yo voy a decidir cuándo casarme y no decir la voluntad de Dios, voy a esperar. Si me voy a casar a los 20 años, a los 15 años o a los 100 años. No es así. Eso no es la voluntad de Dios. Es la decisión de usted la que define el casarse o no casarse. Es la decisión de usted, no la voluntad de Dios. Así que deje de decir voy a orar para casarme, voy a ayunar para casarme, voy a confirmar para casarme. Está pecando. Está pecando. ¿Por qué está pecando? Porque usted no está firme en Jesús. No está. Usted me dirá, pero yo, no está. Nada más. Porque usted en la decisión de casarse se frenó, puso un freno. Y empezó a decir, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mis parientes, mis amistades, la congregación, el pastor. Oiga, ha dado un montón de pretextos, pero no ha dicho el religioso que ha enseñado mal. Ese es el que ha causado el daño a muchas congregaciones, a mucha gente, desde años pasados. Desde que el joven dijo, yo creo en Jesús, le metieron la carga. De 2 Corintios capítulo 6, versos 14 al 16, no te juntes, no esto, no el otro. Y el joven empezó a llevar la carga más pesada. Y no sabía cuándo iba a quitarse esa carga pesada. De decir, ¿hasta cuándo voy a esperar en casarme? Mañana, pasado, ya ha pasado 10 años, ya ha pasado 20 años, ya ha pasado 30 años, yo todavía sigo soltero, no hay nadie para mí. No hay un hombre, un varón para que yo me case. No hay una varona, una mujer para que yo me case. Los religiosos causaron esa situación, esa maldad. Ahora que usted está escuchando, rompa esa maldición, rompa esa mala enseñanza. Usted diga en el nombre de Jesús, ahora soy libre.
Yo decido el casarme. Yo decido con quién casarme. Yo decido a la edad con que yo me voy a casar. Me casaré a los 14, a los 18, a los 20, a los 25, a los 30, a los 35, a los 40, a la edad que usted quiera. Porque usted va a ser la persona que va a decidir. Por eso el casamiento no determina la voluntad de Dios. Basta de ese religioso mentiroso que dice, es voluntad que tú te cases. ¿Qué tal esa? Con el fulano, con la fulana. Eso no se acepta ahora. Ahora usted anule todo lo que ha enseñado los religiosos desde hace años. Le estoy hablando años, por no decir más de 1000 años. Y vamos a aprender ahorita, no solamente de 1000 años, más de 2000 años, por si acaso. Más de 2000 años los religiosos han enseñado. ¿Qué nos dice eso? Usted dijo, Jesús es mi único Dios y Salvador. Entonces el casamiento no afecta a la fe de Jesús que le fue dado a usted. ¿Me han visto? Si usted es un hijo, una hija de Dios, un creyente firme, si usted es firme y usted ha dicho, Jesús es mi único Dios y Salvador, entonces el casamiento no afecta la fe de Jesús que le fue dado a usted. En ningún momento. Recuerde, si decide casarse con un no creyente, no peca. Por si acaso, lo que el religioso dice, pecas. Cuando usted decide casarse con un no creyente, no peca. Si decide casarse con un creyente, no peca. Amén. Es decir, cásese con quien sea, no peca. Si usted se casa con un creyente, no peca. Si usted se casa con un no creyente, tampoco peca. ¿De dónde salió eso? Salió de la enseñanza pésima, diabólica de los religiosos. 2000 años antes de atrás, por si acaso. Casarse o no casarse, entienda, nada es. Casarse o no casarse, nada es. Esté casado o esté casada, no es significativo. Lo que sí es significativo es obedecer la palabra de Dios. Amén. Entienda. El casarse o no casarse, nada es. Pero los religiosos les han puesto un freno a los creyentes. Y los religiosos se han aprovechado esa enseñanza porque el creyente estaba indeciso. Y el indeciso puso oídos al religioso. Por eso esté casado, esté casada, no es significativo. Lo significativo es obedecer la palabra de Dios. Amén. Es lo importante. Es lo máximo, si quiere llamarlo de la manera que usted quiera entenderlo. Es obedecer la palabra de Dios. No es lo máximo el éxito, no es lo máximo el casarse. No es. Comprenda que el casamiento desde Set
es de decisión de la mujer y del varón creyente. Estamos hablando de Set porque nosotros venimos de ese linaje. Adán, Eva, Abel, Set, y seguimos. Hasta todos aquellos que hemos dicho, Jesús es mi Señor. Aquellos que hemos nacido de nuevo, de ese linaje tenemos. Entonces, desde Set es decisión de la mujer y del varón creyente el casarse. No está diciendo me voy a casar con el creyente o no me voy a casar con el no creyente, no está diciendo. Hoy siglo XXI el hijo y la hija de Dios decide casarse con creyente, bien lo hace. Decide casarse con no creyente, bien lo hace, como ya lo hemos dicho más antes. No hay mandamiento alguno para el casamiento. No hay mandamiento. ¿Con quién puedes tú casarte? No existe. Pero los religiosos se han puesto. No. Tú eres de esta congregación y tú tienes que casarte con alguien de esta congregación. Te estás casando con otro. ¿Es creyente? Sí. ¿De qué congregación es? De tal lugar, allá. Necesitamos su membresía. Es como decir un certificado que asiste el fulano o la fulana creyente a esa congregación. Eso le llaman membresía. Miren eso. No hay mandamiento alguno para el casamiento. Eso no se olvide. Miren qué nos dice la palabra del Señor. Génesis 17:17. ¿Qué dice? A hombre de 100 años ha de nacer y Sara, mujer de 90 años, ha de parir. Miren, hermanos, aquí el Señor nos está enseñando, no hay edad. El varón puede ser mayor que la mujer, 10 años mayor. Puede ser 20 años mayor el hombre que la mujer. Puede ser 40 años mayor. Puede haber una mujer o una jovencita de 15 años casándose con una persona de 70 años. No hay edad. O viceversa. Primera de Samuel 25:4. El nombre de aquel varón era Nabal y el nombre de su mujer Abigail. Y era aquella mujer de buen entendimiento y de buena gracia. ¿Qué está diciendo? Abigail era temerosa de Dios y de buena gracia, hermosa. Eso está diciendo. Mas el hombre, ¿qué dice? Era duro y de malos hechos. Miren, hermano. La mujer temerosa de Dios y hermosa. Y el hombre un necio. Era duro y de malos hechos. Miren, hermanos. Carácter. Por eso no analiza cuando decide casarse el carácter. Debemos ser gemelitas, almas gemelitas. Tenemos que tener los mismos gustos. Yo como tal plato, tú también. Yo me visto de esta manera, tú también. La palabra del Señor, mira cómo nos muestra. Del casamiento no hay mandamiento. Referente al casamiento no hay mandamiento. Y es falso del religioso que dice, es la voluntad de Dios. No es así. No, tú no te estás casando porque es la voluntad de Dios. ¿Qué tal esa? Tú te estás casando porque es la voluntad de Dios. Tú estás sufriendo porque no te casas,
es la voluntad de Dios. Mentirosos, engañadores, los religiosos. ¿Qué nos dice en Segunda de Reyes 4:14? Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi les respondió, he aquí ella no tiene hijo y su marido es viejo. Miren, hermano, una mujer joven de 15 años con un hombre de 70 años. Está diciéndonos que ese hombre y esa mujer se han casado. ¿Dónde están los religiosos que dicen que el casamiento es un mandamiento? Que hay que cumplir tales cosas. Mentirosos son ellos. La palabra de Dios lo está diciendo claramente en el casamiento. No hay mandamiento. ¿Está fijándose usted? Las edades que se casen, el carácter. Y ahora de una persona joven con una persona mucho mayor que no pudo tener hijos. Pero usted ya leerá todo lo que estamos hablando. 1 Samuel 25:4. Segunda de Reyes 4:14. Génesis 17:17. Ahora vamos a leer Primera de Reyes capítulo 1, versículo 1 al 4. ¿Qué dice? Cuando el rey David se hizo viejo y entrado en días, lo cubrían de vestidos, mas no se calentaba. Y le dijeron sus siervos, busca a mi señor un rey y una moza virgen que esté delante del rey y lo caliente y duerma a su lado y calentará a nuestro señor el rey. Y buscaron una moza hermosa por todo el término de Israel y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la moza era muy hermosa, la cual calentaba al rey y le servía, mas el rey nunca la conoció. Miren, hermanos, se casaron, pero no tuvieron relaciones sexuales. Se casaron. Si usted analiza de David, tenía varias esposas. ¿Por qué no agarró y escogió a las otras? A Betsabé debería agarrarla. A la mujer que amaba. No podía calentarse. Tuvieron que traer una moza joven. Estamos hablando de 15 años. Hermosa. ¿Ya? Nunca lo conoció el rey. Solamente ella le servía al rey y le calentaba con su cuerpo. Por si acaso, no había intimidad. Entonces, el casarse decide él o la creyente, con tal que sea en el Señor. Eso también han querido casarse. No. Hay que casarse con tal que sea en el Señor. Y no explicaban qué era con tal que sea en el Señor. Los religiosos mentirosos no han enseñado conforme a la palabra de Dios, han enseñado lo que les hará la gana. Con tal que sea en el Señor se refiere creer en Jesús, confía en Jesús y obedecer lo que hizo Jesús en la cruz para ti. Es eso. Con tal que sea en el Señor. Nada tiene que ver el casamiento con la fe del creyente. La fe del creyente es inamovible. El casamiento no hay mandamiento. En otras palabras, que sea en el Señor se refiere que depende del Dios Todopoderoso y está firme, y las pruebas que pasará son de edificación hasta hacerlo perfecto, perfecta, y ningún ser humano le desviará. Amén. Es eso. Oiga, si no habláramos del casamiento, podríamos hablar del trabajo. En el trabajo yo soy cristiano. Y el dueño de la empresa o los
directivos de la empresa le dicen, muy bien, ¿sabe qué? Usted es un buen profesional, pero si usted deja a Jesús, lo vamos a poner de gerente de toda la empresa. Rechace a Jesús. Y ese, si no está firme, va a rechazar. Y en el casamiento, ¿le va a hacer cambiar el incrédulo al crédulo? Si el creyente tiene la fe de Jesús y tiene que estar firme. Por eso es con tal que sea en el Señor. Vamos a repetir, se refiere creer en Jesús, confiar en Jesús y obedecer lo que hizo Jesús en la cruz para ti. Y depende del Dios Todopoderoso y estate firme. Las pruebas que vas a pasar son de edificación para ti. Y ningún ser humano te va a desviar. Nadie te va a desviar. Nadie. Cásate con quien quieras. Sea creyente o no creyente. Solamente tú tienes que estar firme en la roca. Nada más es. No hay ley para el casamiento. No hay mandamiento para el casamiento. Ahora sí, los religiosos han utilizado 2 Corintios 6, versículo 14 al 16. Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, en Deuteronomio 24, del 1 al 5, habló del casamiento. En Mateo, del capítulo 19, del 3 al 12, también habló del casamiento. Lucas 16, 18 es lo mismo que Mateo 19, versículo 9. Y también habló 1 Corintios capítulo 7, verso 1. Jesús mismo habló y nadie podía entender lo que Jesús habló. Era muy difícil entender lo que Él habló. Él dijo claramente, es mejor que el hombre no toque a una mujer, es decir, no se case. Porque el hombre que se case y se divorcia, peca. Y si él se casa con otro, peca. Y el pecado era adulterio. Nadie decía, ahora, ¿qué hacemos? Mejor no nos casamos. Yo no me caso. La mujer, yo tampoco no me caso. ¿Por qué? Porque vamos a pecar de adulterio. Por eso, lo que Dios habló, todavía nosotros en ese tiempo, cuando estaba nuestro Señor Jesucristo en la tierra, nuestro Señor Jesús en la tierra, no tenían el Espíritu Santo para poder ser revelado la palabra de Dios. Cuando Jesús murió y fue ascendido a los cielos, sentado a la diestra de Dios Padre, al poco tiempo nos fue revelado sobre el casamiento en 1 Corintios, en el capítulo 7, todo el capítulo. Ahí fue revelado el casamiento, todo el capítulo. ¿Por qué? Porque en ese capítulo responde a las preguntas que todas las congregaciones hicieron. Y todos han demandado, ¿qué hacemos del casamiento? Oiga, los religiosos estaban atacando para causar daños, como ahorita hasta el siglo XXI, causando cargas, dándoles cargas a jóvenes, a personas, sean varones, sean mujeres, con el casamiento, con mentiras y engaños, porque el creyente estaba indeciso.
Miren, de tantos años, capítulo 7 de 1 Corintios, eso es, ya ahí dice, explica todo lo que se refiere al casamiento. No es esas mentiras, casamiento con el inglés, casamiento de ser humano, oiga, varón y mujer, mujer y varón. Primero, ¿qué preguntaban? ¿Cómo van a ser del casamiento? ¿Qué es el casamiento? Ellos se preguntaban. Jesús ha dicho que no es bueno, es mejor no casarse. ¿Qué más decían? El divorcio. ¿Cómo es el divorcio? Voluntario y temporal. Es decir, el divorcio significa, bueno, ¿sabes qué? A la esposa la mandaban, ya, andate. 1 año, 2 años y otra vuelta se volvían a juntar. El celibato, es decir, el celibato significa ser soltero, varón o mujer, a tomar la decisión. El celibato o el casamiento, y la pregunta es, ¿cuál estado será al creyente más útil? Miren esas preguntas. Eso es lo que estaba diciendo en el capítulo 7. Por eso se necesitaba la respuesta. ¿Es mejor ser soltero o es mejor ser casado? Es lo que estaban preguntando. ¿Cuál es lo útil, lo mejor para el creyente? De los divorcios perpetuos. Un divorcio ya, nunca más me vuelvo a estar con mi pareja. ¿Ya? ¿Es lícito? ¿No es lícito? ¿Acaso no hay las preguntas ahora lo mismo? Consejo a los padres creyentes de lo que harán con sus hijas. Es decir, ¿qué tienen que hacer? Porque nos decían, ¿saben qué? Yo tengo mi hija joven. Yo les voy a decir que no se casen. Porque la palabra dice, si se casa bien, si no se casa, mejor lo hace. Entonces, como lo va a hacer mejor, que no se case. Hay segundos casamientos. 5 puntos que preguntaban desde el año, por decirle 100, si quieres entenderlo, que han empezado a preguntar, y Dios Todopoderoso ha empezado a responder. No, el año 70 han empezado a responder. El año 70 después de Cristo, la 1 Corintios, capítulo 7, ya tuvo la respuesta para el casamiento, para que los religiosos sean aplastados y sean avergonzados. Pero, ¿qué ha sucedido en nuestra época, hermanos? Los que han nacido en el año 1930, 40, 50, han llegado a ser jóvenes y han sido creyentes, llenos de sufrimiento. No sabían qué hacer. Muchos se han suicidado, muchos se han amargado, porque no han leído 1 Corintios capítulo 7, y esto fue escrito el año 70 después de Cristo. Los religiosos lo único que enseñaban eran 2 Corintios capítulo 6, 14 al 16, pero no enseñaron capítulo 7 de 1 Corintios. Ahora usted estudie 1 Corintios capítulo 7, todo el capítulo usted léalo. Pero yo le voy a resumir lo más sobresaliente. Para empezar, ¿qué es el casamiento? Porque todo el mundo se preguntaba. ¿Qué es el casamiento? La respuesta está en este capítulo y es para evitar
las fornicaciones. Amén. Para evitar las fornicaciones. No para los religiosos que han dicho, ¿qué cosa han dicho? Claramente que el casamiento es una obligación para tener hijos. ¿Qué tal eso? ¿Quieres tener hijos? A la mujer le decía, sí, yo quiero tener. Al hombre, ¿quieres tener hijos? Sí, cásense. Miren, es eso. Cásense para que tengan hijos. Una enseñanza maligna. Rechácelo y destrúyelo. El casamiento es bien claro. Es para evitar las fornicaciones. Por eso dice la palabra de Dios, cada uno tenga su mujer, hombre tenga su mujer, y cada una mujer tenga su marido. Bien claro está hablando el Señor. Evite las fornicaciones y cásese. Es lo que estaba diciendo el Señor. No casarse, es decir, cuando ya se está hablando del celibato, estar soltero, soltera. Bueno sería la mujer no casarse, porque la mujer soltera tiene cuidado de las cosas que son del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en el espíritu. Para el varón, bueno sería el hombre no casarse, porque el soltero tiene cuidado de las cosas que son del Señor, como vaya a agradar al Señor. Pero si ambos, mujer, varón, mujer, no tienen el don de continencia, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Amén. Por eso es bien claro. Aquel que quiere ser soltero, aquel que quiera ser soltera, está decidiendo. Felicidades. Pero ¿tiene el don de continencia? Sí. Entonces usted va a ser un buen soltero. Va a ser directamente, va a trabajar, va a creer en el Dios Todopoderoso, va a servir a nuestro Señor Jesús. Sea varón, sea mujer. Pero si usted no tiene el don de continencia, varón y mujer, cásese. Es mejor casarse que quemarse. ¿Qué dice de los papás? Cuando que les voy a dar a las hijas, dice, doncella o mujer joven de 14 a 18 años. Los padres tienen potestad sobre ella. Miren, ¿desde qué edad estamos hablando? Una jovencita de 14 a 18 años. Tienen la potestad sobre ella. Así que si la casan a su hija, bien hacen. Si no la casen, mejor hacen. ¿Ya? Si la casan, bien. Si no la casan, mejor hacen. No hay problema. Ese es el consejo que se le daba a los padres creyentes. Pero cuando la mujer era mayor a 18 años, es decir, el papá y la mamá no han tomado la decisión, han dejado que la hija crezca todo, ya llegó a 18 años, ahora es mayor de 18 años, los padres no tienen potestad sobre ella, es decir, ya no le pueden decir, casate, no te cases. Ya no le pueden decir nada. Que la hija haga lo que quisiere, así está escrito. Oiga, así está escrito. Que la hija haga lo que quisiere, no peca. Cásese. ¿Entendieron? Significa, no tiene que decir, mira papá, mamá, ¿te gusta mi prometido? Papá, mamá, ¿te gusta mi prometida? Es creyente también. Está en la congregación X, Y o está en la misma congregación. Nada que ver. Entienda, la hija haga lo que quisiere. Cásese, no peca.
cásese con quien quiera. Con quien quiera. Sea creyente o no sea creyente. Es decir, que se casará cuando ella quiera, para callar esas bocas maldicientes. Oye, ¿cuántos años tienes? 40 años, ya está viejo. ¿Cuántos años tienes? 30 años, ya estás vieja. Te vas a pasar. Como si fuera una fruta que se va a pasar cualquier rato, así se va a podrir. ¿Qué te pasa? Mal hablan. La hija va a casarse cuando ella quiere. Vamos a hablar como que es casarse con un no creyente. Miren, es decir, el Señor nos está enseñando que nada tiene que ver el casamiento con la voluntad de Dios. Es una decisión del hijo, la hija de Dios, nada más. ¿Qué pasa con un no creyente? Si alguna hermana, vamos a hablar por la hermana primero, si alguna hermana se casa con un no creyente, el marido no creyente es santificado por la mujer. Mire, es santificado por la mujer creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Porque ¿de dónde sabes, oh mujer, si por ventura harás salvo a tu marido? Miren, para las hermanas creyentes que se casaron con un no creyente, Dios no los juzgó. Dios no dijo, has pecado, mujer, te has casado con un incrédulo. No dice en ningún momento. ¿Qué nos dice para el varón? Si algún hermano se casa con una no creyente, la mujer no creyente es santificado por el varón creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Porque ¿de dónde sabes, oh marido, si por ventura harás salvo a tu mujer? Es decir, hermano, sea creyente, no sea creyente, cásese con quien quiera. Es lo que le está diciendo. Miren ahora qué dice sobre los divorcios. ¿Ya? Mas si el no creyente se apartare, apártese, dice, que el hermano o la hermana no es sujeto a servidumbre en semejante caso. Antes a paz nos llamó Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Hay divorcio? ¿Hay divorcio? ¿Había habido divorcio? Porque usted no puede estar sufriendo. No puede decir, me arrepiento, me he casado con este no creyente, tengo que aguantarle, porque se me van a hacer la burla. Mis familiares, nada que ver. Nada que ver. Entienda. ¿Qué nos dice? Casarse entre creyentes. Ambos deben cumplir la palabra de Dios. Entre creyentes. Deben cumplir la palabra de Dios desde Génesis hasta Revelaciones. Pero si obran como rebeldes o uno se aparta, apártese, es lo mismo. Si los creyentes, entre creyentes se han casado y uno de ellos es, digamos, es intolerable ya, digamos. Bueno, pues se divorcian. Es decir, si usted se casa con creyentes o no creyentes, nada tiene que ver.
Si usted está mal, muy bien, pues se divorcie. Por eso, la persona tiene que estar con tal que sea en el Señor. Cree en Jesús, confía en Jesús, obedece lo que Jesús hizo en la cruz, para usted, para mí. Debe estar firme en Jesús. Todos aquellos que están firmes en Jesús van a permanecer en el reino de Dios. No aquellos que estén casados. Oiga, aquel dice que está firme en Jesús. Tiene crecimiento de la fe de Jesús a través de las pruebas, que Dios les da también grandes victorias. Va a estar firme. Nadie lo va a cambiar. Nadie. Y en la palabra del Señor nos enseña: mujer que se casó joven, vivió con su esposo 7 años, el esposo murió y ella nunca se casó porque tuvo la decisión esa. Y sirvió al Señor. Por eso, si el hermano o la hermana, si entre creyentes se han casado y hay situaciones que no se pueden controlar, muy bien, apártese. El hermano o la hermana no es sujeta a servidumbre en semejante caso. Antes, no se olvide, a paz nos llamó Dios, es decir, estate en paz. Si tú te divorcias, estate en paz. No dice, si te divorcias, odialo a tu pareja, a tu expareja. Y si ustedes tienen hijos, les digan a los hijos: odien al fulano, odien a la fulana, porque él nos ha abandonado o ella nos ha abandonado. Eso no dice, por eso dice, nos ha llamado a paz. Aquellos que se separan no pueden hablar mal de la pareja, ni pueden enseñar a sus hijos a hablar mal de la pareja que se ha separado o que se ha ido, porque va a tener sufrimiento usted. Pero si usted no habla mal de la pareja que se ha separado, ni les enseña a sus hijos de la pareja que se ha separado, usted va a estar en paz. Usted va a estar en paz. Segundos casamientos, divorciados, viudos, se han preguntado también: ¿estás atado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás atado a hombre? No procures soltarte. Hombre, si tomaras mujer, no pecaste. Y si la mujer se casare, no pecó. Solamente aquí dice: pero aflicción de carne tendrán los tales. Y aflicción de carne es una reacción o una pérdida de alguien. Es una emoción infeliz y dolorosa. Hermanos, hermanas, son situaciones de los que se divorcian. Para no tener esa aflicción de carne, es mejor, como dice el Señor, antes a paz nos llamó Dios. No hable mal de la pareja que se fue o se divorciaron. No les enseñe a sus hijos de la otra pareja. No les diga, era un tal, un cual, era así, asá, etcétera, etcétera, etcétera. Calle y enseñe la palabra de Dios. Si usted está a cargo de sus hijos, enseñe. Bendiga a la pareja que se ha separado. Bendiga a sus hijos. Y usted más comprométase con Dios Todopoderoso. Nada más.
Hermanos, ¿cuántos aquí ha habido un montón de gente divorciados? Orando por sanidad, por esas personas que se han divorciado, porque sus manos se les doblaban, estaban enfermos de una u otra cosa. Resentimiento, odio, remordimiento. Nadie les ha enseñado el capítulo 7 de 1 Corintios. Los religiosos han enseñado mal y no han querido hablar del capítulo 7. Eso ha sido revelado el año 70 después de Cristo. Jesús murió a los 33 años. A los pocos años ha sido revelado lo que Jesús habló en Mateo capítulo 19 del 3 al 12. ¿Qué dice de la viuda? La mujer casada está atada a la ley mientras vive su marido. Mas si su marido muriere, libre es. Cásese con quien quisiera. Está diciendo a las viudas. Cásese con quien le dé la gana, con tal que sea en el Señor. Ya hemos explicado. Pero más bienaventurada será si se quedará así. Es decir, el Señor le está diciendo, tú viuda, eres una mujer viuda, muy bien, cásate con quien quieras, no vas a pecar. Eso es lo que está diciendo. Y también le dice, si no te casas, bien haces, bienaventurada eres, dedícate al Señor, es decir, dedícate a Jesús. Decir a la viuda, Dios Todopoderoso nos enseña cómo le dar dos caminos para que ella escoja. Y cualquiera que escoge, no peca. No peca. ¿Qué le dice al viudo? Al viudo le dice, si no tienes don de continencia, cásense. Miren al viudo. Si no tienes don de continencia, cásate. Eso está escrito en la palabra de Dios. Lean la vida de Abraham. Murió Sara. Abraham quedó viudo. Terminó el tiempo, por decir ya, de las costumbres judaicas de mantener cuando una persona muere. Se casó. Se casó. Porque sabía perfectamente, si no tienes don de continencia, casate. Oiga, y Abraham tenía más de 100 años, casi 130 años, y se casó nuevamente. Es bien claro el Señor, no hay mandamiento para el casamiento, es la decisión de usted. Nada más, es la decisión del creyente, sea varón o sea mujer. El consejo, cuando considere cuándo va a casarse. Hay que considerar algunas cosas cuando uno toma la decisión de casarse. ¿Nos vamos a casar? Ok. Hay que tener un lugar independiente donde vamos a vivir juntos. ¿Ya? No vayan a meterse pues, en un cuarto donde viven toda su familia, oiga. Si nos vamos a casar, pues entonces haremos todo lo posible, trabajaremos juntos y tendremos un lugar para que tú y yo vivamos ahí, juntos. Normalmente el varón debe dar sustento antes de casarse, es decir, el varón tiene que dar. Luego, separe legalmente lo que le pertenece a cada uno para no mezclar lo que tendrán luego de casarse. Es decir, hay que separar las cosas. Oiga, usted ha sido soltero, soltera, muy bien,
ya ha decidido casarse, muy bien. Todo lo que usted ha hecho en su vida de soltero, se ha comprado cualquier bien, terrenos, casas, vehículos, lo que se haya comprado, apártenlo legalmente. Cuando ya se case usted, ahora ya son de los dos todas las cosas que se compren o adquieren. Hacen deudas. Se han endeudado, pero ya no le va a afectar a usted los bienes que tiene. Cuando era soltero o era soltera. Solamente se va a afectar a las dos cosas que usted tiene. De casados. Deben realizarse los exámenes médicos correspondientes antes de casarse. Hay que ver de la sangre, enfermedad, compatibilidad, etcétera, etcétera. Solamente son orientaciones, este último punto. Para la persona que ha decidido casarse, para el creyente que ha decidido casarse. Ahora usted, hermano, hermana, ahora es libre, joven, jovencita, la edad que usted tenga 15, tenga 30, tenga 40, la edad que tenga. Ahora usted es libre. Ahora usted ya sabe que no puede estar indeciso o pararse y decir no sé qué voy a hacer. No. Ahora usted puede casarse con quien usted quiere. No peca. Solamente usted tiene que seguir firme, creer en Jesús. Confiar en Jesús y obedecer lo que hizo Jesús en la cruz para usted. Pídale ayuda siempre a Jesús y cásese con quien usted quiere. ¿Qué nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2? Pon tus ojos, o puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús. Esa es una recomendación. Ya, pero con la palabra del Señor. ¿Qué nos dice otras versiones de Hebreos capítulo 12, versículo 2? Fijémonos nuestra mirada en Jesús. Es decir, pongo mi mirada en Jesús. Pues de Jesús procede mi fe. Amén.